El tema de hoy, que ustedes creo que pueden verlo ahí en el título que hemos puesto, Los claroscuros del amor, una guía práctica para las crisis matrimoniales. Con este título de esta conferencia, Claroscuros del amor, hemos querido enunciar los elementos buenos del amor matrimonial, pero al mismo tiempo considerar también aquellas sombras que suele atravesar el camino matrimonial, es decir, esa combinación de claros y oscuros, que en definitiva es la normalidad de la vida matrimonial, porque no existe la vida feliz plenamente en esta vida, en ningún estado de vida, digamos, en ningún estado de vida, sea la vida consagrada, sea la vida matrimonial, la vida de familia en general. La vida del hombre en este mundo tiene sus cruces, tiene sus asperezas, tiene sus oscuridades, y también tiene su felicidad, sus claros y sus ventajas, por supuesto. Pero entonces, esto es muy importante, porque la pareja perfecta, el matrimonio ideal, no existe. El enamoramiento, ayer hablamos de esto, mencionamos, no dura eternamente. Al amor hay que alimentarlo día a día. Hay momentos difíciles en las parejas, en los matrimonios, hay momentos muy agradables, momentos de alegría, momentos de tristeza, y uno de los fenómenos por los cuales atravesamos habitualmente los matrimonios, son las crisis matrimoniales, lo que denominamos crisis matrimoniales o crisis conyugales o crisis de pareja, ¿no? Es decir, que existen una serie de conflictos necesarios muchas veces para el crecimiento de nuestro matrimonio, por los cuales tenemos que pasar. Y hay crisis de distintas índoles, como vamos a ver en un momento, pero principalmente hay que entender esto: las crisis son una realidad a las cuales como matrimonio nos enfrentamos necesariamente, inevitablemente, y que son no necesariamente un caos, un drama muy profundo, o algo que parece ser casi imposible de enfrentar. Cuando usamos la palabra crisis, no nos referimos a esto necesariamente, sino, y principalmente nos referimos con la palabra crisis, a un momento donde sufrimos un poco, donde crujimos un poco como la madera, digamos así, para dar lugar a un nuevo crecimiento, un nuevo avance. Pero esto es lo que sucede en otros órdenes de cosas en la vida natural. Así, por ejemplo, una semilla se rompe para dar lugar al nacimiento de una planta, y así también la flor deja de existir para dar lugar al fruto, y así. Es decir, necesariamente hay crisis sobre las cuales tenemos que atravesar, incluso hay crisis físicas necesarias. Yo me acuerdo cuando yo era niño y me tocó empezar a crecer, de pronto crecí bastante en altura y me dolían mucho las rodillas, y empecé a tener mucho dolor en las rodillas. Y fui a ver un médico, y el médico me dijo: el problema es, de las rodillas, el problema es el crecimiento. O sea, tienes que aguantar este dolor hasta que termines de crecer. Es parte de la vida, es decir, esas crisis, esos sufrimientos, esos dolores de rodillas son partes de la vida. Bueno, en el matrimonio, en la vida de matrimonio, también existen estas crisis, también existen estos momentos de crecimiento, estas rupturas, estos dolores de rodilla, diríamos así, dentro del matrimonio. Obviamente que en principio uno no tiene que tener miedo a las crisis. Ustedes y nosotros no tenemos que tener miedo a los conflictos conyugales. Tampoco tenemos que desear que nos sucedan los conflictos o esperarlos o incluso generarlos, porque mejor incluso si no se presentan con gravedad. Pero si suceden, si acontecen estos eventos, estas crisis en nuestro matrimonio, lo que hay que hacer es enfrentarlos de forma decidida, de forma segura, afianzada, porque lógicamente esto nos puede dar lugar a una segunda oportunidad. La crisis puede servir, como ya dije, para madurar, para hacer crecer a los cónyuges, para avanzar en la vida natural del amor, como ya vamos a ir explicando, y algo que dijimos ayer. El amor al principio es un amor más egoísta, que más busca digamos, la complacencia individual, pero después el amor va creciendo y va buscándose el amor de donación, también vamos a explicar hoy,
Y todo eso es un proceso que se va sucediendo a través de las crisis. Y en el matrimonio, en los matrimonios, en nuestros matrimonios en general, existen dos tipos de crisis. Existen muchos tipos de crisis, pero nosotros hemos querido categorizarlo así para ordenar un poco la exposición. Dos tipos generales de crisis en el matrimonio. El primer tipo de crisis en el matrimonio tiene que ver con las crisis del ciclo vital del matrimonio. Es decir, hay crisis que evolutivamente son normales o esperables o que frecuentemente suceden en los matrimonios, como ya vamos a ir explicando. Y el segundo tipo de crisis, el segundo grupo que podemos categorizar de crisis, son las que se desencadenan por sucesos inesperados. Crisis que pueden aparecer repentinamente, como también vamos a explicar, y que son únicas en el matrimonio. Bien. A estos dos tipos de crisis, a estos dos grupos, acuérdense entonces que hay dos grupos, decimos unos que son como, diríamos, crisis naturales o esperables dentro de la evolución normal de una vida matrimonial, normal, esperable, y otros que son cuando repentinamente aparece una crisis de forma inesperada y nos sorprende, como ya vamos a explicar en un momento, ¿no? Pero a estos dos tipos de crisis hay que sumarle la consideración necesaria de las fuentes o de las causas, de estas crisis. Es decir, las fuentes, el factor que activó la crisis, por decirlo de alguna manera, son las crisis propiamente dichas. Las crisis que provienen habitualmente, como vamos a ir explicando también, o posiblemente de un amor inmaduro, pero también provienen de desavenencias, de tentaciones, de estancamientos en el desarrollo del amor en la vida matrimonial. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en esta exposición es lo siguiente. Vamos a hablar, en primer lugar, de las crisis propias del ciclo vital en el matrimonio, este primer grupo que les mencioné. Luego vamos a hablar del segundo grupo, luego de las causas y, por supuesto, sobre el final de nuestra exposición, iremos bajando líneas, digamos, a las soluciones, porque si simplemente les exponemos las crisis, a partir de aquí entonces nadie va a querer estar casado. Pero no es así. Nosotros queremos dar soluciones. Bueno, entonces empecemos con las crisis en el ciclo vital con Lourdes. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a, como decía Marcos, a tomar el tema de las crisis, que como toda crisis, por supuesto, puede ser una oportunidad para madurar en el amor, que es a lo que estamos llamados, o también puede tener sus peligros de estancamiento y quedarse fijados en una crisis, y en el caso del matrimonio conlleva el peligro de que o se rompa ese matrimonio o que sea un matrimonio infeliz. La idea, bueno, justamente exponer la normalidad de las crisis primero evolutivas y después las inesperadas, para luego ir a las crisis de las crisis, a la fuente primera de la crisis, que es aquello que hizo que los factores del ciclo vital, de los sucesos inesperados, se conviertan efectivamente en crisis. Bueno, pero empecemos con las crisis en el ciclo vital de la pareja, ¿no? Una pareja, la vida de un matrimonio, aunque por afuera y culturalmente se lo ha llamado así, como que es algo monótono, rutinario, en realidad nada más alejado de la verdad que eso, porque de la misma manera que una persona nace, crece, tiene diferentes estadios en su vida, primero en el seno materno, después la niñez, después la adolescencia, la familia, y dentro del marco de la familia, el matrimonio, también tiene un ciclo vital en la que nace, crece, se desarrolla, y en esas mismas crisis y etapas de la familia, hay diferentes hitos que van marcando el matrimonio, que son los que hacen que el matrimonio se tenga que replantear cómo va a seguir, cómo se reestructura para poder avanzar en esta crisis, ¿no? Mencionamos muy por encima el ciclo vital de la familia, ¿no? La familia empieza justamente con la formación de la pareja, ¿sí? Es el primer punto del ciclo vital de la familia, que es el noviazgo, ¿sí? Y los hitos más importantes son el enamoramiento y el matrimonio, que ya vamos a hablar un poco, ¿sí? Los inicios del matrimonio, es la transición entre ser novios y ser esposos. La segunda etapa en el ciclo vital es la familia ya con hijos, ¿sí?
¿sí? Que más o menos variado, no es algo taxativo, ¿sí? No vayan a creer que esto es algo matemático, en algunas familias más, en otras menos, en algunos más disruptivo, en otros menos, pero suele durar más o menos entre 2 y 5, 15, 10 años más o menos, ¿no? Los hitos más importantes de esta segunda etapa es el nacimiento del primer hijo, ¿sí? Por lo tanto, un cambio en la visión del cónyuge, porque de ser esposo solamente ahora es esposo y padre, y luego el nacimiento de los siguientes hijos, ¿sí? Pero es la etapa en la que uno tiene hijos chiquitos, ¿sí? Es cuando recién está conociendo la paternidad. La tercera etapa en el ciclo vital es cuando la familia ya tiene hijos en edad preescolar, que varía de acuerdo a la cantidad de hijos que están en esa etapa, pero los hitos más importantes son la elección de qué tipo de educación hay que darles, el tipo de colegio, los modos de educación de nuestros hijos. Ahora es esa etapa en donde los niños no solamente hay que elegir colegios, sino también hay que ponerse más firme en cómo educarlos, cuáles van a ser las pautas educativas, porque es la edad de los berrinches, es la edad de los planteos, ¿sí? Luego la cuarta etapa es la familia que tiene hijos en edad escolar, que es muy distinta a la familia que tiene hijos chiquitos. Ustedes los verán en sus mismos ambientes, ¿no? Los hitos más relevantes son el rendimiento de los hijos, la educación, las amistades. Luego, ¿sí? En una quinta etapa está la familia con hijos adolescentes, que ya entran en otra sintonía estas familias, ¿no? Ya las edades son distintas de los padres, las experiencias, hay variedad en general de edades en los hijos. La familia tiene que aprender a reestructurarse acerca de la autonomía, independencia, los estudios de los hijos, las rebeldías, las salidas, los cumpleaños de 15, ¿sí? Las salidas a bailar, las fiestas, etcétera, ¿no? Que ya implica un cambio en la dinámica, ¿sí? Tanto como esposos como padres. Sexto, ¿sí? La sexta etapa es la familia con hijos que ya se están independizando, es decir, hijos que ya pueden trabajar solos o ya van a la universidad y están a punto de egresarse, ¿sí? Y más o menos puede abarcar entre 10 y 20 años, y los hitos más importantes para una familia es la búsqueda de trabajo de un hijo, el abandono del hogar, el dejar ir a los hijos, ¿sí? Una etapa muy dolorosa en las familias mayores, ¿no? La pérdida del control que tienen los padres sobre los hijos, ¿sí? Ya el hijo es todo un hombre o toda una mujer que ya no depende de nosotros. La percepción, el síndrome del nido vacío, que ya los hijos no están. Y luego está la familia con hijos adultos de mediana edad, ¿sí? En el que los hitos más importantes es la ausencia, la soledad que a veces se siente, la jubilación, la llegada del primer nieto, las relaciones de los padres con sus hijos ya maduros, ¿sí? Ya de la abuela es la madre de una madre, el padre es el padre de un padre. Entonces también se reestructura la familia, se reestructuran las relaciones, ¿no? Los primeros síntomas de envejecimiento, ¿sí? La pérdida de amigos, de amistades que van falleciendo, y finalmente la familia mayor, en la que los padres ya se hacen más dependientes de sus propios hijos y van ya pasando a un estado de cada vez más acotados, ¿sí? En cuanto a los movimientos, más dependencia, los problemas de salud, lo cual implica una estructuración también en esos hijos que ahora son padres, que tienen que cuidar a sus propios padres, ¿sí? Pero dentro de eso se da como hitos. Nosotros dentro de esta etapa del ciclo vital, vamos a ver cuáles son las crisis que puede llegar a tener un matrimonio, crisis que se pueden resolver bien o mal, dependiendo de las causas primeras, que las vamos a ver al final, dependiendo de eso, si la crisis se resuelve bien o mal, ¿sí? Empezamos con las primeras, ¿sí? Vamos a ir intercalando, con la primer crisis que tiene un matrimonio recién constituido. Claro, bueno, la idea es ir explicándoles en las distintas etapas de la vida matrimonial las posibles crisis que suelen aparecer. Puede ser que nos haya tocado, puede ser que no. Sobre todo lo digo por nosotros, porque ustedes nos están viendo ahora nosotros y van a decir, eso le pasó esto, seguro. Eso es el problema nuestro. Un secreto. Bueno, en primer lugar, el primer año de matrimonio. En el primer año de matrimonio se suele ya ubicar, o sea, arrancamos bien, digamos. Primer año de matrimonio se suele ubicar la primera de las crisis que puede aparecer, que se llama la crisis del desencanto.
O sea, te desencantó. O sea, esta novia vestida de blanco, que tanto había encantado al novio, desencanta ahora, ¿no? Bien. ¿Qué significa esta etapa, esta crisis que aparece en este primer momento del matrimonio? Una gran parte de los matrimonios, una gran parte de las parejas que se casan, casi que incluso no llegan al primer año porque aparece esta primera crisis. Cuando eran novios, cada uno formaba parte de su propia familia, cada uno tenía su propia historia, vivía en la casa de sus padres, o por lo menos no vivía, se supone, en unión con la que ahora es la esposa. Y entonces, parece que la convivencia hasta ahí funcionaba bien, porque, bueno, no convivíamos propiamente, o sea, había una realidad, un conocimiento y una cercanía y una convivencia que era limitada, que tenía como gran objetivo, más o menos inconscientemente, pero el objetivo era la conquista del otro. Es decir, uno trata de mantenerle los modos, uno trata de ser correcto, porque, claro, tengo que terminar de conquistar a esta mujer o la mujer al varón para casarme, para que finalmente seamos esposos. Como que tengo que hacer buena letra, como decimos acá, ¿no? Tenemos que cumplir bien el papel. Y eso puede llegar, digamos, al momento de que cuando uno empieza a convivir en el primer año de matrimonio, se empieza a develar, digamos así, el defecto y a caer ese esfuerzo por la conquista, y entonces aparece como que el conocimiento más verdadero de lo que es la persona, de lo que es el otro. Entonces eso es un primer roce, un primer desencanto, por eso decíamos el tema del desencanto, ¿no? Bien, y por otra parte, además de ese desencanto personal que existe, porque lógicamente, qué sé yo, capaz que cada vez... de mal humor en la mañana. Claro, o no, se despierta solamente. O sea, cada vez que uno veía al novio o a la novia, lo veía arregladito, ya peinado, todo, ¿no? Pero ahora se despierta a la mañana y se encuentra un monstruo al lado, más o menos, que se tiene que ir a arreglar rápidamente. Al principio capaz que la primera semana hace el esfuerzo, pero después no, digamos. Entonces, ese tipo de desencantos puede ser que terminen por producir una crisis. Pero no es solo esto, sino que también hay otro fenómeno que es muy importante, que es esto: cada parte, digamos, de este matrimonio, trae una historia familiar distinta uno del otro. Se pueden parecer las familias, podemos tener una semejanza, digamos, ideológica o de principios religiosos, una cercanía incluso idiosincrática, como que se parezcan nuestras familias. Sin embargo, cada uno tiene su impronta en la familia de uno. En la familia, por ejemplo, yo me acuerdo cuando ¿Qué vas a contar? No, en la familia de mi prometida en ese momento, son muy ordenados en su casa, por supuesto, pero hay un defecto: no tienen dónde dejar las llaves de las casas, las llaves de los autos, de los carros, no saben dónde guardarlas, no tienen. Entonces ella vino a descubrir lo que es un llavero donde se cuelgan las llaves, digamos, en mi casa de paterna, ¿no? Y estaba sorprendida de esa realidad. Para mí era algo absolutamente normal, digamos. Tienen un llavero así de gigante, lleno de llaves, que hasta el día de hoy no entiendo para qué sirve. Bueno, y tiene toda una historia, ¿no? Bueno, en fin, ese tipo de fenómenos empiezan a generar una necesidad de fusión de esos modelos implícitos que cada uno trae de su propia familia, y que obviamente se tiene que dar una fusión. Yo vengo con ella a formar una nueva familia, con una impronta particular y con un desorden particular nuestro ahora, ¿no? Pero quiero decir, hay una impronta que se tiene que dar única, auténtica, nuestra, pero que nace a partir de la fusión de lo que yo traigo de mi familia, de lo que ella trae de su familia. Y esto tiene mucho que ver con lo cultural, con lo idiosincrático, con muchísimas otras cosas. En mi casa, de origen más anglosajones, por ejemplo, en el hecho de las comidas nada más, ¿no? La casa de Lourdes son italianos, pero italianos. O sea, yo la primera vez que fui a comer a lo de mi suegro, tenía la copa de vino y tomaba un trago de vino y te servía de vuelta vino, como hacen los italianos, no te dejaban. Entonces todo el tiempo estaba la copa llena. Yo digo, esto me quieren emborrachar acá, no sé. Bueno, es ese tipo de costumbres, esa costumbre la adquirí, por suerte. Pero así, vamos fusionando, es decir, costumbres mías que ahora son de ella, costumbres de ella que ahora son mías, y que tenemos que ir logrando esa impronta nuestra. Bueno, eso a veces no se da de forma natural, no se da de forma
fácil, digamos, sino que a veces genera un roce, genera, por lo tanto, una crisis. Una crisis. Bien. Otro tema, hablando de la familia de origen, es la influencia de la familia de origen, porque cuando uno empieza el nuevo matrimonio en este primer año, todavía es hijo, todavía es hija, y encima es la hija, porque no hay otra hija, o sea, ella es la hija, y entonces es como que los padres todavía están ahí, porque los padres todavía estaban acostumbrados a cuidarla, estaban acostumbrados a que todo esté bien y a preguntarle todo, y entonces puede pasar que la influencia de la familia política, la familia del cónyuge, empiece a ser una mala influencia dentro de nuestro matrimonio, de la familia incipiente, de la familia que está naciendo. Que bien se entienda mala influencia, aunque sean muy buenos. Claro, claro. Como nociva la relación en ese momento, ¿no? Claro, puede ser muy bueno, mi suegra es muy buena, mi suegro es muy bueno, pero pueden influir negativamente, porque al principio influyen todavía en la vida de uno, porque uno todavía es chico, porque uno todavía es joven y uno todavía es hijo. Entonces, si puse ese cuadro ahí, ¿por qué no pones el cuadro? No pongas ahí ese cuadro, ¿no? En cosas accidentales, pero que pueden llevar muchas veces a pequeños roces, pequeños distanciamientos, o por la influencia de algún miembro particular de la familia política, ¿no? Acá siempre se hacen chistes en Argentina con la suegra, no es mi caso, ¿no? Digo por algunos capaz. Bueno, en fin. Ese es otro fenómeno entonces que pone a prueba al matrimonio que están haciendo, y es por eso que se habla entonces de esta posible primera crisis en el primer año de la vida. Bien, luego pasan los años, después de atravesada esta crisis, si salió bien, serán maduros, un poco más maduros. Si salió mal, puede pasar que haya estado el peligro de la ruptura o de acarrear esa crisis sin haberla resuelto, pero que quede no resuelta de un modo como implícito, ¿no? Que ese también es peligroso para después desencadenar crisis graves. Pero sigue el matrimonio y llega a los años intermedios, ¿no? Cuando la edad de nuestros hijos todavía son pequeños y están por ahí por entrar en la pubertad, se llama, que los anglosajones le dicen la crisis del séptimo año, que sucede alrededor de, dependiendo de cada matrimonio, 5, 6, 10, 15 años, variable, pero por eso le dicen para llegar a un promedio la crisis del séptimo año. Suele producirse por varias causas, ¿sí? La más común y la más peligrosa es la de caer en la rutina, ¿sí? Es fácil iniciar una relación, pero es difícil mantener una relación. Esta etapa en la vida en la que si más o menos se han casado jovencitos, este matrimonio, están en los 30 y algo, y es una edad muy intensa de los hijos. Imagínense, están naciendo los hijos, son pequeños, son muy demandantes, la vida laboral es muy exigente porque uno no se puede dar el lujo, ¿sí? por la edad de renunciar a un trabajo de manera muy cómoda porque tiene una familia ahora que mantener, ambos cónyuges. Entonces, la atención por lo general va hacia lo urgente y se olvida de lo importante, que es mantener el matrimonio. Ya se fue ese encanto inicial, pero aún quedaba esa chispa, ese fervor por mantener el matrimonio. Entonces empiezan a enfriarse a través de la rutina, de la urgencia, de estar con los niños, del cansancio del trabajo. Entonces se empieza a descuidar, ¿sí? A descuidar propiamente la relación que se va enfriando, ¿sí? Uno deja de estar pendiente de lo que el otro necesita, de la conquista, la vida sexual se convierte en algo rutinaria, de compromiso. Entonces, si esto no se atiende, corre el peligro del distanciamiento emocional de ambos cónyuges, ¿no? Yo tenía se escucha ahí un bebé, cuando yo hablo, llora el bebé, siempre. No, así que bueno, acostúmbrense. Una paciente que vi la semana pasada, ¿sí? Muy angustiada también en esta etapa del matrimonio, y contaba, ella tenía sus 2 hijos pequeños, una recién nacida, la angustia del esposo, ¿no? Que llegaba enojado todas las noches, y la reclamaba a ella, pero yo llego a la casa y vos estás con los niños, trabajaba muchas horas,
Y ella enojada le decía, pero no te das cuenta que yo quiero que llegues y vos estés con los niños. Y él decía, pero yo no quiero estar tanto con los niños, yo también quiero estar contigo, ¿no? Entonces había ahí una crisis grande en el matrimonio en el que ella contaba así, no me entiende. Y él decía, y ella no está conmigo. Pero era un poco esta etapa del matrimonio, ¿no? En la que ambos se habían olvidado del otro, de las necesidades, de lo que le pasaba al otro, justamente por la propia urgencia de la vida, ¿no? Un poco fue ordenarles la rutina y que se dieran los dos un poco en su obstinación, que el marido llegue, esté un rato con los niños y ella los acueste temprano para poder ir a tomar unos mates, como hacemos nosotros, mientras él seguía trabajando en su taller. Y así, bueno, gracias a Dios han podido estabilizarse un poco más, ¿no? Bien. Bueno, un poco es eso, después sigue la crisis de los 40 años de edad, si esta crisis sale adelante, si el matrimonio avanza, o si no, pero quedó implícito, llegamos a los 40 años de edad, ¿sí? Es una edad difícil también, en el sentido en el que ahora, más o menos a los 40 años de edad, de los cónyuges, los niños están entrando en la adolescencia. Entonces, suele pasar que aquí se llama la crisis de los 40 o el cuarentón, le dicen, ¿no? Le da el viejazo a esa edad. Porque si la persona se ha estabilizado, si el matrimonio se ha estabilizado un poco en lo laboral y el trabajo va con éxito, también sienten que sus fuerzas siguen siendo fuertes todavía, ¿no? Y esa fuerza vital que todavía está, más ese éxito en el trabajo, puede hacer que se engolosinen o se encanten con ciertos placeres de la vida alejados de la familia. Pasa que se da el primer gran encuentro con el cónyuge, ¿no? Que puede ser algo muy positivo o algo muy negativo, porque ya los hijos son un poco más independientes, ya no son bebés, ya no son niños chiquitos que hay que cuidarlos, acunarlos, darles el pecho, ya son niños que se van a dormir solos, ya podemos salir y dejarlos en casa. Entonces, se da que por primera vez se encuentran los cónyuges después de mucho tiempo, ¿sí? Entonces suele pasar que a veces no hay intereses en comunes porque no se fue cultivando durante todos estos años, o puede ser que lo vivan realmente como un gran reencuentro, esos matrimonios que aprovechan a conversar, a charlar, al ponerse al día en sus gustos, en sus ocupaciones, ¿no? Y puede ser un buen momento para crecer en todo sentido, ¿no? Bien, y luego la crisis de los 50, ¿no? Bien, perfecto, sí. Entonces, si seguimos pasando las crisis, si seguimos avanzando en la vida, entramos en otra crisis, que es cuando la vida de la pareja entra en los 50 años. Todo esto es promedio, todo esto no es que sea exactamente así, digamos, matemático, ¿no? Pero es promedio. Entonces, entrar en los 50 años exige necesariamente un reajuste personal. O sea, lo que sucede en este momento histórico de la familia es un momento personal muy particular. En los hijos semi-emancipados, y se habla de que la curva vital, cuando se estudian las etapas de la vida, se habla de la curva vital. Ustedes fíjense de que uno nace y va ascendiendo en la fuerza de personalidad, la juventud con empuje, todo, va hacia arriba, luego llega una curva acá arriba, y después empieza el descenso con visión al fin, con que ya la vida tiene una finalidad, con que todo esto no pasa, etcétera, etcétera. Y esa curva es justamente marcada por esta edad, por la de los 50 años. Se le llama también la crisis de la mediana edad de la vida. Cuando muchos hombres, cuando muchas mujeres se replantean mucho sobre cómo han vivido estos años hasta el momento, cómo han vivido hasta entonces su propia vida. Y entonces a veces aparece, esto es una crisis más personal, casi existencial, que obviamente se trasluce en el matrimonio y en la vida de la familia. Pero aparece entonces una autoestima que puede ser o exagerada, exaltada, porque una persona que le ha ido bien y tiene éxito, entonces cree que es un campeón y que se lleva el mundo por delante, o puede ser una autoestima deficitaria, entonces la persona llegó a los 50 y dice, pero al final no hice nada de mi vida, ¿qué he hecho? ¿Por qué me casé? ¿Por qué tuve hijos? ¿Por qué al final pasé trabajando como un animalito y ahora estoy acá y no logré nada? Entonces esa decepción de la vida, ese bajón existencial,
puede producir una crisis a nivel del matrimonio, porque aparece un desánimo que se traduce también en el cónyuge. Además, porque se suma un factor biológico particular, que es el declive sexual en el varón fundamentalmente, pero también en la mujer con el tema de la menopausia. Es la edad, más o menos, de la menopausia en la mujer. Entonces, esto produce una crisis vital importante que tiene su origen a nivel biológico, por supuesto, pero que repercute en lo emocional y en lo psicológico de una manera significativa, y entonces de pronto el marido no entiende qué le pasa a la mujer, por qué ella no quiere estar con él, por qué no quiere tener intimidad sexual, él tampoco rinde como antes, porque ya no tiene ese empuje que decía Lourdes recién, hasta los 40 la persona que todavía tiene fuerza vital, ya no es lo mismo, y entonces empiezan como a resecarse, digamos así, la visión de la propia existencia, y eso produce una crisis necesaria, que obviamente puede devenir en una depresión, en una crisis más grave, más aguda, pero también, si esto se sobrelleva, si uno asume lo que ha hecho, si uno asimila lo que ha hecho, y si uno finalmente vuelve como a decidir sobre sus propias decisiones, a replantear sobre sus propios planteos anteriores, no mudándose, no cambiando de vida, porque esa es la gran tentación, que como todo me desencanta, como nada me llena como antes, y entonces me iré con otra mujer, chao, dejaré esta familia, buscaré otro trabajo, me voy a otro país. No, cuando uno asume nuevamente con la responsabilidad del compromiso que ya había asumido anteriormente, es cuando esta crisis se vuelve un éxito, diríamos así, y termina por nutrir mucho más el matrimonio. Bien. Y finalmente, las dos últimas etapas de un matrimonio es la edad de jubilarse, ¿sí? Que también depende de cómo han ido llevando la vida familiar, va a repercutir más o menos grave. Una persona que ha sido adicta o que por circunstancias diversas ha pasado la vida trabajando, de pronto se tiene que enfrentar al hecho de que ya no tiene que trabajar y tiene que lidiar con el tiempo libre, con sus afectos, ¿sí? Con el pensamiento, que antes no había tenido ni tiempo de desarrollarlos. Se tiene que confrontar a su esposa sin hijos en la casa, con más silencio, pero también aparecen los nietos. Entonces, de la misma manera que al inicio del matrimonio uno ya veía al cónyuge como padre, porque ya veía desempeñando al que fue mi novio, al que estuvo en el primer año de matrimonio, lo empiezo a ver con la función de papá. Ahora el matrimonio jubilado empieza a ver al cónyuge como el abuelo, como la abuela, empiezan las reminiscencias, es decir, es algo que se puede vivir si más o menos han tenido frutos lindos digamos, en los nietos, pueden vivirlo reviviendo su propia paternidad sin la responsabilidad, por así decirlo, de tener que corregirlo, sino que pueden dar maña. Entonces, es un momento muy lindo donde los abuelos recuerdan a sus hijos cuando eran chicos, pero también puede ser que tengan que muchas veces confrontar con situaciones que se dan de un modo también muy regular, con algunos problemas mucho más adultos de los hijos, ¿no? Fracasos matrimoniales de los hijos, entonces tienen que hacerse cargo de ellos cuando ya están declinando sus fuerzas. Son problemas reales que pueden aparecer en esta edad, ¿sí? Que pueden hacerle bien al matrimonio porque se pueden consolidar, es un momento del reencuentro también espiritual, en el sentido que el matrimonio jubilado puede ponerse al servicio de una parroquia, de ayudar a los más jóvenes. Algo muy lindo que se suele recomendar en esta edad es que se pongan al servicio de la enseñanza de los más jóvenes. Un matrimonio que ha llegado a esta edad puede enseñar mucho. Muchas veces por ciertas circunstancias, justamente porque no saben cómo lidiar con esa vida en la jubilación, se vuelven amargados, se vuelven introvertidos, pelean mucho entre ellos porque de pronto empiezan a los achaques físicos, ¿sí? Los dolores físicos, entonces se quedan muchas veces centrados en sus propios dolores. Entonces, eso puede constituir un aceleramiento de una vejez que a veces no se vive de la mejor manera, ¿no? Y finalmente, el ciclo vital termina con la muerte del cónyuge. En ese momento se termina el matrimonio, que suele ser dentro de lo que más dolor le causa a un ser humano, la muerte de un cónyuge, sobre todo en un matrimonio feliz, es una de las cosas más dolorosas, ¿no? Que bueno, también depende de cómo se lo vaya llevando, es decir,
yo me acuerdo de tu abuelita, cuando falleció el abuelo, dice, bueno, ahora tengo una razón más para irme al cielo, ¿no? Como la esperanza y la oración por su esposo y el esperar la muerte, pero con una serenidad de que uno, que tiene que seguirlo su cónyuge, ¿no? Pero humanamente hablando y en el ciclo vital de la familia, por lo general la muerte del cónyuge cuando hace un matrimonio estable y relativamente feliz, es uno de los procesos más dolorosos que puede afrontar un ser humano, ¿no? De hecho, hace unos años se había hecho un ranking de situaciones que más estresaban, situaciones más traumáticas para el ser humano, ¿no? Y asombrosamente estaba la muerte del cónyuge como lo que más estresaba a una persona, de todo, creo que eran, no sé si 150, 200 estresores que se le puede dar, y cosas graves, el más importante era la muerte del cónyuge, ¿no? Pero vamos a ver ahora, esas son las crisis vitales que podemos tener en el matrimonio, que se pueden resolver bien, es en un modo de madurar, o pueden disolverse el matrimonio, o pueden quedar como crisis que en algún momento van a surgir. Pero detrás de estas crisis, ¿sí? O a veces se combinan con crisis que provienen de ciertas situaciones inesperadas, que son el segundo tipo de crisis. Nosotros vamos a mencionar muy por arriba, porque ciertamente la gran variedad que tienen, ¿no? Pero suelen combinarse, por así decirlo, con las crisis anteriores muchas veces, y saltan, digamos, como problemáticas cuando las fuentes primeras de las crisis han ido alimentando esto, ¿no? Las crisis pueden ser muchas, ¿no? Accidentes, ¿sí? Pérdidas del trabajo, mudanzas que una familia tiene que hacer, tanto de casa como de ciudad, pérdidas o cambios del trabajo, diagnósticos con hijos, ¿no? Por ejemplo, con alguna discapacidad o con un problema que implique un cambio, un recambio en la familia, ¿no? Hace poquito también estábamos ayudando con el terapeuta familiar de la Fundación a un matrimonio que ciertamente ya venía con muchas crisis, ¿sí? Un matrimonio que se gestó en crisis, pero de un modo implícito, ¿no? Ya lo vamos a entender un poco bien con las fuentes de las crisis, pero su batacazo final, ¿sí? Fue cuando a una de sus hijas la diagnostican de Asperger, ¿no? Él no aguantó, él no supo resistir el dolor que implicaba, y bueno, termina siendo infiel a su esposa, ¿no? Después, bueno, gracias a Dios pudieron salir adelante, hubo perdón, pero bueno, el batacazo final fue esta situación inesperada. Pero ahora en esta nos queremos quedar, que son las fuentes primeras de las crisis de las crisis o las causas primeras que hacen que las crisis anteriores puedan llevar a mal puerto, ¿no? Habíamos dicho que las crisis anteriores no necesariamente son malas, pero si se dan combinadas con estas causalidades, probablemente pongan en peligro el matrimonio, y es aquí donde sí tenemos que reparar y tener cuidado para tratar de eliminarlas de raíz, ¿no? Son la fuente de conflictos, ¿sí? Y son lo que se suele estallar, ¿sí? Más adelante. También las vamos a dividir en dos, ¿sí? Las primeras son las crisis que provienen de las desavenencias, de las tentaciones y del estancamiento del amor, los desacuerdos que no se han ido solucionando. Y en segundo lugar, que lo va a hablar Paco, son los amores inmaduros, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las primeras, de las crisis provenientes de los desencuentros, los desacuerdos, las tentaciones, los estancamientos. Las primeras, dentro de estas, ¿sí? de las crisis provenientes de desavenencias, son propiamente las desavenencias del amor, ¿sí? Que son los desacuerdos que se dan en la base misma del matrimonio, que son cosas incluso a veces muy materiales, pero no resueltas, o cosas que a veces tienen otra gravedad, pero de que no explicitarse, no hablarse, de no llegar a un acuerdo, ¿sí? De no confrontarlas como matrimonio, ponen al matrimonio en un lugar complejo, ¿no? En los extremos se puede llevar a una separación y en los más tristes a un matrimonio infeliz, ¿sí? Que es algo realmente muy triste. La primera desaveniencia puede ser el manejo del dinero, ¿sí? El manejo del dinero, si bien es algo muy material, es una gran causa de separación de los matrimonios, ¿no? Muchas veces por no ceder al control sobre algo, muchas veces por malas decisiones, muchas veces por no haber una compensación, un diálogo entre ambos, ¿no? Decir de las mejores decisiones, sino que uno decide sin consultar al otro, uno le esconde algunas cosas a los otros, o un fenómeno que nosotros hemos visto mucho, ¿no? Al menos en matrimonios que yo he tenido que ayudar, y bueno, incluso en gente conocida,
es el manejo del dinero al estilo millennial, ¿no? Que cada cónyuge tiene un manejo distinto. Yo gano mi dinero y aporto a la familia como algo objetivo, de la misma manera que hubiese que aportar a un club social, aporto mi parte para la educación de los niños, mi esposo hace lo mismo, en lugar de cumplir, son una sola carne, por lo tanto, incluso se lleva a eso a lo material, ¿no? Es decir, la fuente del dinero, no importa quién gana más, quién gana menos, es lo mismo lo que él aportaría que lo que yo aporto, porque va al mismo fondo, es la misma alianza, es la misma empresa, por así decirlo, que los dos hemos fundado. Después, las diferencias propias de la simetría varón y mujer, eso ya lo hablamos el año pasado, ¿sí? Los que recuerdan, pero hay muchas de las cosas que se dan en la complementación, pero que a veces generan ciertos roces en la relación, en lo que desea un varón o una mujer, y que no se comprenden. Se suele dar también en el campo de la sexualidad, que el varón a veces no comprende la sensibilidad de su mujer, y la mujer no comprende la necesidad más, si se quiere, más corporal del varón. Entonces, a veces generan ciertos choques, lo mismo a nivel emocional, la mujer es más emotiva, el varón es más racional, y si no se sabe comprender desde ese punto de vista, muchas veces genera algunas crisis que se van acarreando, ¿no? El otro día mismo también, ayudando a un matrimonio, hablando con el terapeuta familiar, ella en privado me decía a mí, mi esposo no me quiere, y el esposo le decía al terapeuta, yo no sé cómo dar que se dé cuenta que la quiero, ¿no? Ella lo que quería era un abrazo, nada más, y él se deshacía en situaciones bueno, de levantarse temprano, ir a trabajar para que vea que está comprometido con la familia, y era su modo de mostrarle que la quería, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso. La no comprensión de los diferentes caracteres o personalidades y temperamentos, eso lo vamos a ver mañana, no me voy a quedar, pero por lo general el choque de personalidades, al no saber compatibilizarlo o al no saber comprender que el otro funciona distinto, puede generar graves desavenencias, ¿no? O interpretaciones de cierta maldad en la otra persona, ¿sí? Dice, paren un segundo que quiero dar un aviso. Sí, padre Fabio, lo escuchamos. Está en silencio, padre, usted, no se escucha. Se escucha perfecto. Entonces, si quieren correrse, digo, para aprovechar, porque es una lástima si no desperdicio, sí, de toda la charla, ¿no? Pero como a ustedes les parezca. ¿Ustedes, Paco y Lourdes, escucharon lo que dije? No, estaba justo en silencio. ¿Dónde me pongo? ¿Acá? ¿Escucharon lo que dije? Ahora sí. No, No, pero recién no te escuchamos porque estaba apagado el micrófono. Sí, no, igual, sí, no está prendido, pero no está dando un aviso porque el audio no está bien hoy, entonces pero están corriendo un poquito ellos porque en una parte se escucha mejor y en otra se escucha no tan bien. Okay. Entonces, si quieren pueden continuar. Bien. Listo, ya está, gracias. ¿Listo? Ahí estamos. Bueno, como estábamos hablando recién, las diferentes causas por las cuales choca, ¿sí? O se pone en desacuerdo un matrimonio, pueden ser las diferentes personalidades que no logran acoplarse, no logran limarse de una manera correcta, y eso genera muchas veces malinterpretación del otro, ¿no? Sí, quizás no es que el otro no me quiera, sino que es más racional que yo, ¿sí? O no es que la otra persona sea perezosa, sea haragana, sino simplemente es una persona menos activa. Igualmente ya lo veremos pasado mañana, en la charla acerca de los temperamentos. Otra causa de desaveniencia muy importante es la educación de los hijos. Y eso genera un grave problema, muchas veces un grave conflicto en el matrimonio, cuando no se ponen de acuerdo en cómo educar a sus hijos, ¿no? Cuando no se apoyan uno a otro, cuando uno tiene que tomar decisiones, ¿sí? y la otra persona las desautoriza o una corrección.
He conocido hace poco también un matrimonio que entraron en una crisis grave, gracias a Dios pudieron solucionarla, porque su esposa se convierte, empieza a hacerse una asidua cristiana y decide cambiar a sus hijos a un colegio religioso, y el esposo ateo se plantó fuerte, ¿no? y se enojó, ¿no? Generó una crisis grande durante varios años, hasta que, bueno, gracias a Dios pudieron salir adelante, ¿no? Otra causa importante, bueno, que ya hablaste un poco, son las relaciones con la familia política. Es todo un arte para un matrimonio mantener un delicadísimo equilibrio con la familia política, con suegros, suegras, cuñados, sobrinos, ¿sí? Porque son relaciones que se van a mantener muy a largo plazo y que tiene que ver, digamos, con la estabilidad propia del producto de esa familia, del hijo o de la hija, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando un cónyuge le dice, te estás pareciendo a tu mamá, te estás pareciendo a tu papá, ¿sí? Porque muchas veces genera, ¿sí? Que una ofensa en el cónyuge, ¿no? Porque quizás ese cónyuge quería mucho a su papá o a su mamá, o no tenía incorporada la idea de que su papá o su mamá podía ser tan malo como la percibía el cónyuge, ¿no? Otro punto son las decisiones laborales. Uno tiene que tener en cuenta que muchas veces para tomar una decisión laboral, lo primero que tiene que pensar es en la familia, ¿sí? Uno no puede disociar la familia de una decisión laboral. Es causa común cuando un cónyuge tiene ambiciones que no van con el ritmo de la familia, ¿sí? Por ejemplo, mudanzas, o por ejemplo, mucho empleo del tiempo, un empleo del tiempo muy distinto a lo que la familia necesita y su familia le pide y no escuche y se independiza en relación a sus decisiones laborales, ¿no? Hace tiempo conocí una mujer que duró unos pocos años de casada, y cuando ella habla de los motivos por los cuales llegó al divorcio, dijo que era porque ella no le iba a cortar las alas a su esposo, que tenía que irse a trabajar a otro país, no tenían hijos, porque ella no estaba dispuesta a seguirlo a donde él tenía que ir. Entonces prefirió no cortarle las alas y ella no renunciar a su propio trabajo. Entonces, lamentablemente, ese matrimonio se disolvió, ¿no? Muchas veces también las desavenencias vienen del manejo de cómo van a pasar el tiempo, a corto, a largo plazo. Es bueno y es importante que la pareja sueñe con qué vamos a hacer en el futuro, qué vamos a hacer cuando nuestros hijos estén emancipados, cómo hacer para mantener, ¿sí?, la estabilidad en el tiempo. Otro punto muy importante es el manejo de las amistades, ¿no? Es un problema cuando los esposos tienen amigos, ¿sí?, que hacen peligrar el matrimonio, que les dan malos consejos, que amistades que los llevan a lugares que los ponen al límite de la fidelidad, o les hacen comentarios que tienen que ver con caminar en el filo de lo prohibido, ¿no? Es bueno y es importante que los matrimonios tengan amigos, pero tengan amigos que compartan la virtud. Luego, la visión acerca de la autonomía personal y matrimonial, eso también es causa de desaveniencia. Hoy en día se ve mucho en los matrimonios que hacen su vida, parecen dos entidades que están juntas, ¿no? Uno vive en una ciudad, otro vive en otra, y cada tanto se encuentran, ¿no? Esa autonomía que no termina de haber una unión de cuerpo y alma como está llamado el matrimonio. O muchas veces pretender en el otro todo lo contrario, una fusión, el control del otro, ¿no? Creer que el otro tiene que hacer y decir exactamente lo que yo deseo que haga o diga, haciendo perder la autonomía propia dentro del matrimonio, terminando de ahogar al otro, ¿no? Bueno, y ahora, tema aparte, ¿sí?, que es la infidelidad. Es un tema complejo. Simplemente vamos a decir que por lo general no son causa de crisis las infidelidades, sino que son consecuencia de diferentes crisis, ¿no? Bueno, dejo a Paco hablar de los últimos tipos de causas de las crisis, ¿no? Y es más importante nuestro criterio. Bueno, claro, así como existen las crisis provenientes de desavenencias, tentaciones, estancamiento del amor, como explicó Lourdes muy bien recién, hay un fondo muy importante. Algo hablamos ayer ya sobre este tema, y lo hemos repetido creo también algo el año pasado, pero que es un tema muy importante porque es la raíz del verdadero amor matrimonial, y que si uno no entiende eso, cualquier dificultad
va a terminar por producir una crisis dañina para el matrimonio y para la familia, ¿no? Y nos referimos a el amor o los amores inmaduros que pueden existir en las relaciones matrimoniales. Aristóteles hace muchísimos años atrás, cuando hablaba de la amistad, ustedes saben, nosotros sabemos que el matrimonio es un tipo especial de amistad, los esposos tienen que ser amigos. Cuando él hablaba de la amistad, él decía que existen tres amores propios de la amistad. Y decía esto: dos de estos amores son incompletos o son incluso inmaduros, si se prolongan, y uno de ellos es el verdadero amor, el que implica la verdadera amistad. ¿Qué es esto de lo que hablaba Aristóteles y que nosotros también aplicamos a esto del matrimonio? Estos tres amores son como tres estadios, digamos así, en los que debemos avanzar, y cuando llegamos al tercero que estoy diciendo, que se llama también de concupiscencia o de deseo, podemos decir que hemos alcanzado un límite, una parte del amor, digamos, pero el amor verdadero, el amor pleno, se encuentra en el amor de amistad, que también se llama de benevolencia o de virtud. Hablamos entonces de como doble sentido propio del amor. Uno que es la concupiscencia. Concupiscencia es una palabra que se usa en filosofía en latín, que no nos dice mucho a nosotros, en castellano, y quienes no manejan esto. Sin embargo, significa eso, deseo. Entonces, un amor de deseo y un amor verdadero, un amor de benevolencia porque busca el bien del otro. Entonces, un amor de deseo implica que uno requiere del otro para satisfacer mis placeres, para satisfacer mis deseos básicos, incluso, como ya lo hemos hablado ayer cuando hablamos de la sexualidad, e incluso también puede ser un amor útil, porque yo uso del otro en tanto me sirve para, digamos, algo así. Por ejemplo, me es funcional, diríamos a mí, la relación con esta esposa porque me es funcional tener una familia, me es funcional tener determinado ingreso, me es funcional tener hijos, me agrada, por supuesto, pero hasta ahí llego. En realidad, la amistad o el amor conyugal no se tiene que fundar únicamente en la utilidad o únicamente en el deseo por el otro, en la atracción por el otro, en la necesidad de recibir placer del otro, sino todo lo contrario. Tiene que dirigirse poco a poco, como hemos dicho ayer, incluso en un movimiento casi natural del amor, a la donación, es decir, a darme al otro, al entregarme al otro, como es la verdadera amistad, y cómo es el amor genuino, cómo es el amor verdadero. Cuando uno pone el ejemplo simplemente de una madre que cuida a su hijo porque está enfermo, y la madre pasa la noche en vela cuidando a su niño enfermo, la madre no está esperando nada de ese hijo, no espera ninguna utilidad de ese hecho, tampoco disfruta de ese momento. Esa madre ama a su hijo, por eso dedica su tiempo, dedica sus horas de descanso, aún siendo que al otro día tiene que trabajar igual, lo dedica a su hijo porque lo ama, no se queja de eso. Bueno, este fenómeno, este proceso que ya lo hemos hablado ayer y no nos vamos a cansar de repetirlo, esta necesidad de que el amor se conduzca por estos tres estadios hasta llegar al estadio más importante, que es el estadio de la donación, se tiene que dar en ese, digamos, en esa plenitud final del amor de donación, porque si eso no se da así, termina siendo un amor inmaduro. Y ese amor inmaduro, ¿qué hace? Es que la persona busca para sí mismo el propio beneficio, busca para sí mismo la propia satisfacción. Entonces, si un matrimonio se está fundando en eso, se vuelve un matrimonio egoísta y un amor absolutamente inmaduro. Y entonces la persona, cuando el otro no me da lo que yo quiero, entro en crisis. Me pasó una vez acompañando un matrimonio, puntualmente yo acompañaba en realidad al esposo, fundamentalmente al esposo, y era curioso, porque el esposo, un hombre de unos 50 y tantos años, tuvo una época de psicoterapia continuada, muy bien, pero después aparecía en los momentos de crisis, únicamente cuando se presentaba una crisis volvía, una crisis en el matrimonio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Empezamos a ver que las últimas crisis por las que él venía, casi con la misma diferencia de cantidad de meses,
más o menos 2 veces al año, aparecía la crisis. ¿En qué consistía la crisis? La crisis consistía, en definitiva, en que su mujer no estaba del todo cómoda para las relaciones sexuales en el matrimonio, eran, como ya dije, todo el tema de la menopausia, todo el tema del cambio en la mujer. Él no soportaba eso, entonces listo, mi mujer no me quiere, yo me voy a separar, este matrimonio no sirve, otra vez a empezar, otra vez a trabajar. Y le costaba comprender esto de la donación. Más o menos lo comprendía, más o menos avanzaba, pero cuando de nuevo se presentaba la crisis, otra vez aparecía este problema. Entonces, hay que esforzarse primero por aceptar al cónyuge, o sea, aceptar al otro tal cual es, y después finalmente donarse al otro, darse por entero al otro, porque eso es lo que da libertad en el amor y lo que hace que dure el amor. Esto lo podemos encontrar en el clásico y hermoso himno de San Pablo sobre la caridad, que también se aplica al matrimonio. El amor es paciente, el amor es servicial, no es envidioso, no es presumido, no es vanidoso, no es maleducado, no se alegra por la injusticia. Bien, todo eso refiere al amor matrimonial, o lo podemos hacer referir al amor matrimonial. Y ese es el verdadero amor para lograr, digamos, la permanencia en el matrimonio. Bien, vamos ahora a las luces de esperanza. Ya hablamos de los oscuros, ¿no? De las desavenencias, de los desencuentros en el amor, y luego hablamos de los amores inmaduros, ¿sí? Que básicamente en terapia familiar, lo que se suele trabajar nosotros en la fundación, es de llevar a los cónyuges de ese amor de buscar placer o buscar utilidad, o a veces se da en la forma de comodidad, hacerlos llevar hacia un amor de donación que indefectiblemente siempre saca a los cónyuges de la crisis, ¿no? Pero ahora vamos a ver las luces de esperanza, los claros del amor, ¿no? Que el amor directamente de benevolencia, ¿no? Vamos a ver los medios, ¿sí? Para poder tener un amor bueno, fiel, ¿sí? Santo. Vamos a hablar de unos 10 medios, creo que son más o menos unos 10 medios, ¿sí? Que pueden utilizar como guía, ¿sí? Que cuando cada uno de nosotros pasemos por estas crisis, ¿no? Cuidando esto, no solamente nos va a ayudar a salir de la crisis, sino probablemente nos evite caer en algunas crisis, ¿no? La primera es la comunicación de la pareja, ¿sí? Es un factor preventivo por excelencia, la comunicación, ¿sí? Lo que no se comunica, ¿sí? No se comparte. Lo que no se comparte, aleja. Lo que se aleja, crea una distancia en el matrimonio insalvable. Y lo que se distancia se desune, y lo que se desune se acaba por extinguir, ¿no? Hasta que, bueno, en algún momento el otro se convierte en un extraño. El matrimonio sigue siendo una especie de convivencia entre dos extraños, ¿no? El silencio y la incomunicación en el matrimonio suelen ser los mayores enemigos de la relación conyugal, ¿no? Dicen que cerca del 86% de los matrimonios que se han separado es porque todos alegan que lo primero que se rompió fue la comunicación, ¿sí? Hace un tiempo que una paciente me contó que ella se enteró que su esposo había sido abandonado por sus madres recién a los 10 años de casados, ¿no? Es un caso excepcional realmente, pero cómo no se habían comunicado, ¿no? Y bueno, eso puso en grave peligro ese matrimonio, ¿no? Una de las formas de comunicarse, no es la única, es el diálogo, ¿no? Y el diálogo, a su vez, puede darse en diferentes ámbitos. Tenemos el diálogo más del orden espiritual o intelectual, que es necesario en el matrimonio, y esto implica las conversaciones cotidianas acerca de, por ejemplo, los hijos, de cómo han estado, todo lo que no es propiamente afectivo, ¿no? Preocupaciones acerca de los hijos, cómo me ha ido en el trabajo, diálogos del tipo intelectual acerca de alguna noticia que vi, de algo que me gustó, una película, alguna opinión, ¿no? Una paciente mía también, una mujer que se convierte, su esposo no, creo que recién puse también de ejemplo, su esposo, un hombre que no tenía fe, y ella tenía la concepción de que si no hablaban de algo moral o espiritual no podían conversar, si no hablaban algo en relación con la fe, con algo bueno, no podía. Y al hombre lo único que le interesaba era la política.
Entonces se trabaja con ella, por más de que no le interesara, de que pudiera desarrollar alguna opinión, al menos, en la política para poder conversar. Eso hizo que su esposo de pronto esperara todas las noches para poder conversar con ella, y así los dos encontraron un lugar de diálogo desde el cual pudieron darle pie para otras situaciones. Luego está el diálogo afectivo, ¿no? Que a veces simplemente son palabras de afecto, ¿no? A veces muy simples, es te extrañé, ¿sí? Hoy te voy a esperar con una linda cena porque te voy a extrañar todo el día, ¿no? ¿A dónde estás? Que yo estoy pensando en ti. Ese tipo de cosas, ¿no? Otro diálogo es el corporal, que es el lenguaje de la intimidad, propiamente la sexualidad. El ejercicio sexual en el matrimonio es un diálogo propiamente dicho, ¿sí? Entonces, en ese mismo diálogo se le está diciendo algo al otro. Entonces, a través del mismo ejercicio de la sexualidad, yo le tengo que mostrar al otro que lo quiero, que lo amo. No solamente ir a hacer una especie de descarga que muchas veces se suele dar y el cual se quejan a veces los cónyuges, sino que sea un verdadero lenguaje del amor, ¿sí? Escuchar al otro en la intimidad. Y finalmente, el otro diálogo es lo sobrenatural, la oración, la relación de los cónyuges con Dios, ¿no? Que eso, al fin y al cabo, es lo que une al matrimonio, ¿no? Bien, además de esto, de este remedio del diálogo, también tenemos el remedio del respeto, el respeto, la admiración por el otro. Son factores, digamos, que ayudan mucho, que fortalecen la relación de la pareja. El respeto, cuando de hecho se llega a una crisis severa, es porque hace mucho tiempo atrás ya se ha perdido el respeto entre los cónyuges. El respeto significa que un respeto físico, pero además un respeto a la persona del otro. Cuando el otro habla, yo callo, cuando no le levanto la voz, me dirijo al otro siempre con respeto, como hacíamos con nuestros padres, con mi abuelo, es decir, como se trata a una persona que reviste cierta dignidad. Además, también es importante pasar tiempo, dedicar tiempo, paciencia y ternura al otro cónyuge. Esto es el elogio, es decir, pasar tiempo. Necesariamente, si no somos amigos, si no pasamos tiempo, si no compartimos, si no quiero estar con el otro, entonces ese amor se va desgastando. Por eso el gran remedio para compartir, el gran remedio para hacer crecer el amor matrimonial es el compartir momentos únicos, momentos nuestros, momentos de intimidad. Bien. Finalmente, es mantener el reparto equilibrado y flexible, ¿sí? en las tareas del hogar. Esto implica conocer al otro y saber que el otro quizás no le sale todo como a mí me gustaría que le salga, entonces quizás sabe mejor cocinar que ordenar la casa y a mí me sale mejor ordenar que cocinar, entonces no viendo al otro como lo que le falta, sino en qué lo puedo ayudar al otro. Y entre ambos aportar los dos para construir el hogar o para hacer que mejore el hogar, ¿no? En vez de criticar por qué no cocinas mejor, por qué si yo sé cocinar mejor simplemente cocino y no le achaco al otro, ¿sí? Es un reparto equilibrado de todas las funciones sin el reproche mutuo, sabiendo que el otro no necesariamente tiene que ser perfecto como yo lo pienso, ¿no? También es importante respetar la libertad del otro. La libertad, porque hay un espacio que es íntimo, aún dentro del matrimonio. Somos una sola carne, nos hemos unido en una sola realidad, que es la realidad conyugal, la realidad matrimonial. Sin embargo, hay una intimidad particular de los cónyuges, una libertad interior propia mía y propia de ella, que uno tiene que respetar. Me refiero al ámbito puntual, por ejemplo, de la conciencia, cuando no me voy a meter en su confesión, si se va a confesar con el sacerdote, qué le dijo, qué no le dijo, qué pasó, ese tipo de cosas, por supuesto que no. Lo mismo en cuestiones profesionales o de trabajo, que a veces no son necesarios, digamos, o que uno no puede saber, porque son realidades que uno no puede compartir, porque en el trabajo, en el caso nuestro, porque los dos somos psicólogos, tenemos el secreto profesional, no puedo contarle yo lo que hablé con los pacientes, lo mismo ella conmigo, es decir, hay que respetar ese espacio que es la libertad, digamos, personal. Otro factor importante para digamos, ya ir terminando con estos remedios, es el tema del perdón. Porque van a suceder momentos en los que hayan discusiones, hayan desencuentros, y si no existe el perdón, es imposible que el amor matrimonial crezca y madure.
Y el perdón nace de uno, no es esperar que otro venga a pedirme perdón. Eso es muy importante. Cuando ha fallado la pareja, cuando ha fallado el matrimonio, no importa cuál empezó, digamos, como los chicos, vieron con los niños, no, él empezó, no, acá no es acusar a ver quién empezó, sino es asumir la responsabilidad de la falla y asumir que si esto no se resuelve, este matrimonio puede verse dañado por mucho en adelante. Entonces hay que ceder en la búsqueda del perdón. Bien, y los últimos dos, el penúltimo es reconocer cuando tenemos un problema y confrontarlo. Como matrimonio tenemos que aprender desde la raíz a entender que vamos a tener algunos problemas y rápido reaccionar y hablarlos, confrontarlos, sin poner al otro en tela de juicio, sino respetando las diferencias, comprendiendo que hay cosas que van a ser irreconciliables en cierto punto, por diferencias temperamentales, de personalidad, pero siempre confrontando y explicitando los problemas para tener un frente en común. Y finalmente, el más importante, porque si bien somos psicólogos y tratamos de ayudar a la gente desde lo natural, pero no es lo mismo un matrimonio que un matrimonio cristiano, ¿no? Entonces, el sostén sólido y básico para un matrimonio es la espiritualización del amor. Y eso por una cuestión muy simple, ¿no? Cuando uno pone la vida en cuestiones que se desaparecen, cuando esas cuestiones que son lógicas desaparecen, como puede ser un trabajo, como puede ser el dinero, como puede ser una persona física, cuando eso desaparece, porque va a desaparecer, entonces yo me vengo abajo con eso que desaparezco, porque todos los pilares de la vida se construyeron sobre esa piedra en la que yo puse mi vida entera. Entonces, el matrimonio, como una unidad, tiene que buscar poner esos pilares en lo que no muere, en lo que jamás cambia, en lo que nunca se muda, y eso es Dios, ¿no? Y a su vez, espiritualizar el amor implica, no es solamente rezar juntos, implica muchas cosas. La primera, por supuesto, claro, es rezar juntos. No solamente rezar las oraciones de la vida cotidiana, sino hacer del matrimonio una oración, hacer de las cosas cotidianas del matrimonio la oración, ¿no? Incluso la misma sexualidad. Hay muchos matrimonios rezan y dan las gracias después de tener el acto sexual, porque es un acto que está, al estar abierto a la vida, al ser cristiano, es un acto en la que siempre actúa Dios, en el que siempre actúa Dios, ¿no? Rezar por el otro, por los hijos, ¿no? Por lo que necesiten, por algún defecto de mi esposo, por el perdón. Pero también implica espiritualizar el amor, vivir juntos la vida cristiana. Y esto es hacer un esfuerzo por entender que todo lo que me dice Cristo en los evangelios, todo lo que yo escucho cada domingo en misa, lo tengo que aplicar en las pequeñas cosas del matrimonio, ¿no? Es la caridad cristiana traducida en relación, ¿no? La paciencia por este defecto, el callar ante alguna cosa, el perdonar 70 veces 7, ¿sí? Alguna pequeña ofensa que sentí, se la regalo a Dios, el hacerle un bien sin que se entere nadie, ¿no? El esperarlo, el tener paciencia, en buscar siempre el bien, la corrección fraterna, ¿no? Después, otro medio para espiritualizar el amor es formarse juntos, ¿no? Ir a este tipo de charlas, a retiros matrimoniales. A nosotros nos ha hecho muy bien, bueno, este año por la pandemia aquí en Argentina se suspendió todo, pero mensualmente tenemos un grupo de matrimonios jóvenes en lo que los sacerdotes nos dan dos pequeñas pláticas en las que uno sale de esas pláticas y de ese retiro con un fervor bastante particular y con cierta claridad en lo que hay que trabajar en el matrimonio, en lo que se tiene que fortalecer, en la gracia de lo lindo que implica poder llevar un matrimonio cristiano, y eso renueva las fuerzas y hace que el matrimonio le dé un empujón cuando a veces la misma cotidianidad lo apaga, ¿no? Y bueno, y finalmente, tener una vida espiritual propia, ¿no? Ciertamente no todo en la vida espiritual es de a dos, hay ciertas cuestiones del alma que uno tiene que resolverlas con Dios, hay ciertas cuestiones de la virtud que las tiene que resolver con uno, que tiene que trabajarlas uno, ¿no? Cada uno debe trabajarse y crecer en la gracia para así también sostener el matrimonio, ¿no? Bueno, una pequeña conclusión. Para ir terminando ya a modo de conclusión, esto que finalmente apuntalaba Lourdes sobre el tema de la espiritualidad en la relación matrimonial, es algo que no podemos dejar de lado nosotros incluso como psicólogos, porque claro está que esto es una jornada de la familia cristiana, de la familia católica, y que realmente es así, es un hecho objetivo, un hecho incluso de ciencia,
que el matrimonio que tiene la fe, el matrimonio que reza, por supuesto que tiene mucho más ventaja por aquel matrimonio que solo la pelea, diríamos así, a fuerza puramente humana. La gracia de Dios es una acción en sí misma, es decir, no es un cuentito, no es un humito, un fantasmita. La gracia de Dios actúa por sí misma y realmente produce en nosotros un avance y una cercanía hacia Él cada vez más grande. Fíjense, este pequeño cuadrito con el que queremos ir concluyendo indica claramente lo que queremos decir. Cuanto más se acerca el esposo y la esposa a Dios, más se acercan entre sí. Cuanto más quieren a Dios, cuanto más aman a Dios, cuanto más se entregan a Él, más crece el vínculo matrimonial entre ellos. Y finalmente queremos terminar con una pequeña pintura, una obra de arte, que está en la Capilla Sixtina. Ustedes saben que la Capilla Sixtina en Roma, en el Vaticano, la Capilla Sixtina es una capilla hermosa que tiene todo fresco, todas pinturas de Miguel Ángel, un gran autor. Es la capilla donde se hacen los cónclaves, donde se eligen a los papas, y tiene toda la capilla está pintada por Miguel Ángel de una manera impresionante. Cuenta todos los hechos de la salvación, todo el misterio de la salvación de Dios por los hombres, entonces del momento de la creación, la caída en el pecado original, etcétera, etcétera, y termina todo el gran cuadro, diríamos así, de la capilla en el juicio final de Miguel Ángel, que es esto que ustedes pueden ver ahí. Y en el juicio final aparece, como ustedes verán ahí en el centro, a Jesucristo que está juzgando, con su mano derecha levantada, y dice, bueno, venid benditos de mi Padre, o id al fuego eterno, divide las aguas, diríamos ahí, entre los que se salvan y los que no. Y hay, dentro de los distintos personajes, dentro de las distintas escenas que podemos observar en este cuadro, hay un evento, digamos, muy interesante, que nosotros cuando una vez pudimos estar ahí, gracias a Dios, un sacerdote amigo nuestro, el padre Fuentes, nos hizo el detalle, nos contó ese detalle que nos llamó mucho la atención. Y es esto que está extraído hacia un costado, que ustedes pueden verlo ampliado, y está marcado en un cuadradito rojo, ahí, y es la historia, digamos así, de un matrimonio. Vemos un matrimonio que están juntos, colgados, diríamos así, colgados de un rosario, y quien lo lleva hacia arriba es un ángel al estilo de los ángeles de Miguel Ángel, ¿no? Un ángel sin alas, el estilo de ese, pero es un ángel que está llevando finalmente a los salvados, a ese matrimonio, gracias a que se unieron al rezo del rosario, al vínculo de la oración, y como fíjense cómo juntos, abrazados en un solo movimiento, suben con el rosario para la gloria celestial. Por eso es tan importante el vínculo con la oración y la unión con Dios en el matrimonio. Una cosa llamativa, que me acuerdo que eso nos explicaba el padre Fuentes, es que ese matrimonio, si no hubiese sido por el rosario, hubiese caído al infierno, ¿no? Por eso están aferrados y están en posición de ser salvados, porque están cayéndose, excepto por el rosario, que es lo que el ángel agarra para poder llevarlos al cielo y ser los benditos del Padre, ¿no? Nos pareció muy bonito para cerrar, porque ilustra muy bien lo que es el matrimonio en general, con su humanidad, con sus caídas, con sus crisis, pero también con su posibilidad de la santidad y de ir al cielo, ¿no? Nos pareció muy bonito este cuadro. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, aquí escuchamos. Si uno de los cónyuges deja de practicar la fe un poquito o mucho, de cómo el otro lo puede ayudar para acercarse a Dios. Eso sería sustancialmente la pregunta. Bueno, cuando la pregunta es muy interesante, muy buena, también muy difícil de responder porque calculo que no hay una única respuesta, pero bueno, algo vamos a decir. A mí me parece que cuando este tipo de situaciones se presentan, es decir, que uno de las partes pierde la fe, por supuesto que se trata de un hecho, digamos, en primer lugar, de un hecho de fe, de un hecho sobrenatural, es decir, que la fe de cualquier persona, la fe de cualquier persona es un don. La fe es un don que lo da Dios. Uno lo cuida, uno lo puede cultivar, pero en definitiva la fe es un don que nos da Dios. Y eso no queda en otro ámbito que en el de Dios. Por lo tanto, el mayor esfuerzo que puedo hacer en ese caso por esa persona es rezar por esa persona. Yo me acuerdo en una oportunidad, nosotros hacíamos, digamos así, apostolado, y conversábamos con algún
a un psicólogo amigo, un psicólogo muy inteligente que trataba de ir descubriendo las verdades, y tratamos de hacerle entender las verdades de la fe. Él no tenía fe, era un hombre sin fe, no era ateo, no era nada, no sé, era una persona que no tenía fe en nada. Y poco a poco iba entendiendo algunas ideas, y nosotros nos esforzábamos porque racionalmente trate de descubrir la fe, hasta que un sacerdote nos hizo ver esto, nos dijo: la fe es un don. La fe la tienen que pedirle la fe para que Dios le dé la fe a este hombre, pero no se esfuercen tanto por querer dar ustedes la fe, porque ustedes no la pueden dar. Y así fue, nosotros nos pusimos a rezar por este hombre, por este muchacho psicólogo, hasta que finalmente en algún momento de su vida se convirtió. Es el gran ejemplo, también, este es un ejemplo básico, digamos, pero el gran ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en Santa Mónica, con su hijo Agustín, que necesitaba mucho la conversión, necesitaba mucho acercarse a Dios, y su mamá rezaba, Mónica rezaba, que era la mamá de San Agustín, rezaba, hasta que finalmente Dios le dio la gracia de convertir a su hijo, y su hijo accede a la fe, se convierte, cambia de vida, etc. Bueno, eso por un lado. Me parece que ese dato, digamos, sobrenatural tiene que estar presente, porque estamos hablando de un dato de fe. Pero además de eso, desde el punto de vista afectivo, psicológico, también puede ser importante esto, que no sea ese un motivo para desvincularse la esposa, supongamos, o el esposo, sea quien fuera, del otro afectivamente. Es decir, no desvincularse del otro afectivamente por este motivo de fe, por esta razón que hoy nos separa. Porque de hecho, la naturaleza humana, todo nuestro ser, se une plenamente en una unidad tan impresionante que todo se relaciona, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestros afectos, todo está relacionado. Entonces, cuando uno crece afectivamente, eso empieza a movilizar la necesidad, supongamos en el amor a nivel afectivo, empieza a mover la necesidad del amor espiritual, porque necesita de aquello, así como cuando uno pasa a la inversa también, cuando uno crece en el amor a Dios, supongamos, que es un amor espiritual, eso puede como redundar, puede caer sobre el amor afectivo, entonces uno puede sentir el afecto por Dios. Entonces, eso digo, me parece que es importante no perder, al contrario, cultivar el afecto por el esposo, por la esposa que no tiene fe, porque eso mismo va a ser un medio para que se vaya preparando ese corazón, digamos así, para recibir el amor de Dios, en definitiva. Exactamente. A través de esa misma admiración, de la entereza del cónyuge cristiano, el esposo va, a través de la misma admiración afectiva, va a ir transformando su corazón o haciendo el terreno fértil para que luego Dios obre, ¿no? Suele ser lo más frecuente también, al menos en los que nosotros tenemos conocidos o gente que ayudamos, en que solo uno de los cónyuges sea el que tiene fe, ¿no? Y eso es lo increíble del cristianismo también, ¿no? Lo hermoso del cristianismo, que para que uno ame no hace falta ser amado por el otro, o para que uno ame más a Dios, no hace falta que el otro lo ame igual que yo. O yo amar a mi cónyuge porque si él no ama o ama a Dios, sino yo lo puedo amar igual y yo puedo crecer en Dios a través del mismo matrimonio, aunque el otro no comparta esa fe, ¿no? Hay una pregunta y la pregunta dice así: ¿qué pasa cuando a mi pareja no le gusta rezar conmigo? ¿Lo hago yo sola? Bien, un poco lo mismo a lo anterior, ¿no? Uno quizás no rece con una, lo cual no es lo ideal, uno tiene que tratar de convertir la vida en oración, pero muchas veces empezando a rezar uno sola, uno por el matrimonio, uno por los dos, también necesariamente el otro, y si uno lleva una vida cristiana sincera, necesariamente el otro va a ir creciendo en algún punto, ¿no? Necesariamente. Entonces, ciertamente es lo ideal y lo que explicábamos antes, un cierto requisito para que el matrimonio se funde en algo que no se desmorona, pero realmente cuando eso no es posible, quizás la oración de un cónyuge es lo que termina salvando, ¿no? La oración sincera, la oración abnegada de uno de los cónyuges termina salvando, ¿no? En ese sentido. Sí, además en relación a eso me parece que si la persona, si el otro no quiere rezar o le cuesta rezar, por muchos motivos puede pasar eso, porque simplemente tenga una especie de pereza espiritual,
o que tenga, o no tenga del todo conocimiento, o no le motive eso, hay que llevarlo desde el afecto, es decir, es como ir de abajo hacia arriba, porque hay que ir llevándolo desde lo afectivo. Nosotros conocemos un matrimonio muy bueno, en el que ella es muy cristiana, muy católica, y él simplemente la quiere mucho a su esposa, y eso es todo. Él no es un hombre de fe, pero él va todos los domingos a misa, incluso entre semana. Hay una capilla de adoración perpetua al Santísimo, y él va la hora de adoración al Santísimo con su esposa, se sienta al lado de la esposa, en adoración. Ni siquiera sabe cómo se llama eso, adoración al Santísimo, no puede replicar eso, adoración al Santísimo, no sabe lo que es la adoración al Santísimo. Sin embargo, acompaña a la esposa al Santísimo. Y ciertamente que en esas delicadezas del amor natural de esposo a su esposa, evidentemente que en algún momento Dios va a tocar, Dios va a dar el premio, digamos, Dios va a conquistar también ese alma, ¿no? Y además, humanamente, uno también ve ese crecimiento, ¿no? Claro. Realmente eso mismo, aunque él no lo pueda percibir y todavía no pueda dar ciertos saltos en la fe, humanamente también lo hace crecer en un montón de virtudes. El amor de su esposa, pero también participar de esa vida de fe, aunque sea de modo indirecto, hace que él pueda ser un mejor padre. Es un padrazo, es un muy buen esposo, ¿no? Realmente se va como absorbiendo las cosas de la buena educación, de la buena formación, del amor matrimonial. Está en todas las charlas, en todos los retiros, por amor a su esposa. Pero aún así, él puede tomar de eso y aplicarlo en su matrimonio. Entonces, realmente es un buen hombre que, como dice Paco, en algún momento Dios le va a dar la gracia por ese amor que le tiene a su esposa y por la oración de su esposa. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué aconsejan cuando hay diferencia, digamos, en la manera de entre los dos, entre la pareja, cómo disciplinan a los hijos en temas tanto importantes o no tan importantes, pero cuando hay una diferencia así importante entre la manera de ver las cosas entre los cónyuges? No sé si se entiende. Sí. Sí, claro, uno de los planteos que creo que se mencionó en la charla es el tema de las diferencias que pueden existir en los criterios o en la forma para educar a los hijos. Ciertamente que hay un trabajo preventivo ante esta situación, que es el trabajo que se hace en el noviazgo, cuando uno conoce al esposo y demás, o al que va a ser el esposo o la esposa, pero después si ya la crisis se presenta como un fenómeno de hecho, una realidad en el matrimonio, hay que ir logrando cierto diálogo, porque como en todo, cuando no hay un común acuerdo en algo, lo mejor es el diálogo. Es decir, si no estamos absolutamente de acuerdo en determinado punto, que puede ser puede ser otro, conviene acercarnos lo mejor posible, en términos de diálogo, digamos, a una conclusión común en ese punto que diferimos los dos. Es decir, no conviene ponerse, diríamos entre comillas, violento, como decir, en esta casa se educan a los hijos de esta manera porque yo digo que hay que educarlos así y porque yo, sino tratar de ir acercando, digamos, a la otra parte, a aquel que no está del todo de acuerdo conmigo, y ver en qué puntos yo puedo ceder un poco, porque quizá también estoy obstinado en determinado modo, que es un modo más bien accidental o que no es tan importante, y en qué cosas no hay que negociar, y en qué cosas no. En esto tenemos que estar absolutamente de acuerdo los dos, y en esto tenemos que estar acompañarnos los dos y no negociar, como establecer aquellos principios no negociables en la educación de los hijos, pero también saber ceder en otros para que el otro también pueda, digamos, acoplarse a la educación y tampoco se obstine en su idea simplemente para contradecirme. Cosas graves, por ejemplo, puede ser, a mí hace un tiempo pasó también una señora que vino a pedirnos ayuda en un choque grave que tuvo con su esposo y que uno le tuvo que aconsejar en esto, mantenete firme. Su mujer había encontrado pornografía en el móvil, en el celular de su hijo adolescente, y su esposo cuando le va a contar le dice, sí, yo lo dejé. La mujer, ¿cómo casi lo dejaste? Y sí, porque tiene que conocer estas cosas, se tiene que avivar, ¿no? Entonces eso generó una tensión en la que, claro, ciertamente eso era un no negociable, ¿sí? Porque ahí estaba peligrando toda la afectividad, toda la sexualidad, toda la moralidad y la espiritualidad de su hijo. En ese sentido no se negocia. Pero en otras cosas, qué sé yo, en el modo de corrección, en
en el momento en que corregir un capricho, no capricho, notas escolares, en ese sentido se pueden negociar algunas cosas. Ciertamente lo que no tienen que percibir los chicos es esa grieta grande en los padres, ¿no? Cuando son cosas que no son accidentales y en el momento yo creo que tengo la razón y el niño está viendo el conflicto, cedo rápido, aunque corra el riesgo de equivocarme, ¿no? Es decir, quizás me equivoqué, o se equivoca mi esposo en una corrección que le está haciendo, y para que no vean ese choque, esa disparidad, sí, es más sano ceder, que el hijo note que no estamos de acuerdo en torno a su educación, porque esas grietas sí son peligrosas para el niño, ¿no? Los problemas en eso se resuelven después, cuando el niño duerme, cuando el niño no está presente, dentro de la recámara, dentro del dormitorio, no frente al niño, ¿no? Es nocivo para nuestros hijos, en términos de desacuerdo, ponernos a pelear de no, lo corregiste mal, esto no se hace, no, pobrecito, después del reto, papá le dio un caramelo, mamá le dijo no, entonces lo reta el padre frente a los hijos. En ese sentido es mejor que coman el caramelo tranquilo y después en la recámara, no deberías haberle dado ese caramelo, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, ¿no? En cosas accidentales. En cosas graves, sí, uno se tiene que mantener firme y no negociar, pero bueno, son cosas graves en relación a la fe, a la moral, ¿no? Y a lo que hace a la integralidad de la persona, ¿no? De nuestros hijos.